Por el contrario, para la experiencia profana, el espacio es homogéneo y neutro. Ninguna ruptura diferencia cualitativamente las diversas partes de su masa. El espacio geométrico puede ser señalado y delimitado en cualquier dirección posible, mas ninguna diferenciación cualitativa, ninguna orientación es dada por su propia estructura. Evidentemente, es preciso no confundir el concepto del espacio geométrico, homogéneo y neutro, con la experiencia del espacio profano, que se opone a la experiencia del espacio sagrado y que es la única que interesa a nuestro propósito. El concepto del espacio homogéneo y la historia de este concepto, pues ya lo había adquirido el pensamiento filosófico y científico desde la antigüedad, constituye un problema muy distinto que no abordamos. Lo que interesa a nuestra investigación es la experiencia del espacio tal como la vive el hombre no religioso, el hombre que rechaza la sacralidad del mundo, que asume únicamente una existencia profana, depurada de todo presupuesto religioso. Inmediatamente se impone añadir que una existencia profana de semejante índole jamás se encuentra en estado puro. Cualquiera que sea el grado de desacralización del mundo al que haya llegado, el hombre que opta por una vida profana no logra abolir del todo el comportamiento religioso. Habremos de ver que incluso la existencia más desacralizada sigue conservando vestigios de una valoración religiosa del mundo. De momento, dejemos de lado este aspecto del problema y ciñámonos a comparar las dos experiencias en cuestión, la del espacio sagrado y la del espacio profano. Recuérdense las implicaciones de la primera. La revelación de un espacio sagrado permite obtener un punto fijo, orientarse en la homogeneidad caótica, fundar el mundo y vivir realmente. Por el contrario, la experiencia profana mantiene la homogeneidad y por consiguiente la relatividad del espacio. Toda orientación verdadera desaparece, pues el punto fijo no goza ya de un estatuto ontológico único. Aparece y desaparece según las necesidades cotidianas. A decir verdad, ya no hay mundo, sino tan solo fragmentos de un universo roto, la masa amorfa de una infinidad de lugares más o menos neutros, en los que se mueve el hombre bajo el imperio de las obligaciones de toda existencia integrada en una sociedad industrial. Y sin embargo, en esta experiencia del espacio profano siguen interviniendo valores que recuerdan más o menos la no homogeneidad que caracteriza la experiencia religiosa del espacio. Subsisten lugares privilegiados, cualitativamente diferentes de los otros, el paisaje natal, el paraje de los primeros amores, una calle o un rincón de la primera ciudad extranjera visitada en la juventud. Todos estos lugares conservan, incluso para el hombre más declaradamente no religioso, una cualidad excepcional, única. Son los lugares santos de su universo privado, tal como si este ser no religioso hubiera tenido la revelación de otra realidad distinta de la que participa en su existencia cotidiana. No perdamos de vista este ejemplo de comportamiento criptorreligioso del hombre profano. Habremos de tener ocasión de volvernos a encontrar con otras ilustraciones de esta especie de degradación y de desacralización de valores y comportamientos religiosos. Más adelante nos daremos cuenta de su significación profunda. Teofanía y signos. Para poner en evidencia la no homogeneidad del espacio, tal como la vive el hombre religioso, se puede recurrir a un ejemplo trivial: una iglesia en una ciudad moderna. Para un creyente, esta iglesia participa de otro espacio diferente al de la calle donde se encuentra. La puerta que se abre hacia el interior de la iglesia señala una solución de continuidad. El umbral que separa los dos espacios
indica al propio tiempo la distancia entre los dos modos de ser, profano y religioso. El umbral es a la vez el hito, la frontera que distingue y opone dos mundos y el lugar paradójico donde dichos mundos se comunican, donde se puede efectuar el tránsito del mundo profano al mundo sagrado. Una función ritual análoga corresponde por derecho propio al umbral de las habitaciones humanas y por ello goza de tanta consideración. Son muchos los ritos que acompañan el franqueamiento del umbral doméstico. Se le hacen reverencias o posternaciones, se le toca piadosamente con la mano, etc. El umbral tiene sus guardianes, dioses y espíritus que defienden la entrada, tanto de la malevolencia de los hombres cuanto de las potencias demoníacas y pestilenciales. Es en el umbral donde se ofrecen sacrificios a las divinidades tutelares. Asimismo es ahí donde ciertas culturas paleo-orientales, Babilonia, Egipto, Israel, situaban el juicio. El umbral, la puerta, muestra de un modo inmediato y concreto la solución de continuidad del espacio. De ahí su gran importancia religiosa, pues son a la vez símbolos y vehículos del tránsito. Desde este momento se comprende por qué la Iglesia participa de un espacio radicalmente distinto al de las aglomeraciones humanas que la circundan. En el interior del recinto sagrado queda trascendido el mundo profano. En los niveles más arcaicos de cultura, esta posibilidad de trascendencia se expresa por las diferentes imágenes de una abertura. Allí, en el recinto sagrado, se hace posible la comunicación con los dioses. Por consiguiente, debe existir una puerta hacia lo alto por la que puedan los dioses descender a la tierra y subir el hombre simbólicamente al cielo. Hemos de ver enseguida que tal ha sido el caso de múltiples religiones. El templo constituye, propiamente hablando, una abertura hacia lo alto y asegura la comunicación con el mundo de los dioses. Todo espacio sagrado implica una hierofanía, una irrupción de lo sagrado que tiene por efecto destacar un territorio del medio cósmico circundante y el de hacerlo cualitativamente diferente. Cuando en Harán Jacob vio en sueños la escala que alcanzaba el cielo y por la cual los ángeles subían y bajaban, y escuchó en lo alto al Señor que decía: «Yo soy el Eterno, el Dios de Abraham», se despertó sobrecogido de temor y exclamó: «¡Qué terrible es este lugar! Es aquí donde está la casa de Dios, es aquí donde está la puerta de los cielos». Y cogió la piedra que le servía de almohada y la erigió en monumento y derramó aceite sobre su extremo. Llamó a este lugar Betel, es decir, la casa de Dios. Génesis 28, 12-19. El simbolismo contenido en la expresión puerta de los cielos es rico y complejo. La teofanía consagra un lugar por el hecho mismo de hacerlo abierto hacia lo alto, es decir, comunicante con el cielo, punto paradójico de tránsito de un modo de ser a otro. Pronto encontraremos ejemplos todavía más precisos, santuarios que son puertas de los cielos, lugares de tránsito entre el cielo y la tierra. A menudo, ni siquiera se precisa una teofanía o una hierofanía propiamente dichas. Un signo cualquiera basta para indicar la sacralidad del lugar. Según la leyenda, el morabito que fundó El Gemel se detuvo a finales del siglo XVI para pasar la noche cerca de la fuente y clavó un bastón en el suelo. A la mañana siguiente, al querer cogerlo de nuevo para proseguir su camino, encontró que había echado raíces y que de él habían brotado retoños. En ello vio el indicio de la voluntad de Dios y estableció su morada en aquel lugar. Y es que el signo portador de significación religiosa introduce un elemento absoluto y pone fin a la relatividad y a la confusión. Algo que no pertenece a este mundo
se manifiesta de manera apodíctica y al hacerlo así señala una orientación o decide una conducta. Cuando no se manifiesta ningún signo en los alrededores, se provoca su aparición. Se practica, por ejemplo, una especie de evocatio sirviéndose de animales. Son ellos los que muestran qué lugar es susceptible de acoger al santuario o al pueblo. Se trata, en suma, de una evocación de fuerzas o figuras sagradas que tiene como fin inmediato la orientación de la homogeneidad del espacio. Se pide un signo para poner fin a la tensión provocada por la relatividad y a la ansiedad que alimenta la desorientación. En una palabra, para encontrar un punto de apoyo absoluto. Por ejemplo, se persigue a un animal salvaje y en el lugar donde se le abate se erige el santuario, o bien se da suelta a un animal doméstico, un toro por ejemplo. Pasado unos días se va en su búsqueda y se le sacrifica en el lugar donde se le encuentra. A continuación se erigirá un altar y alrededor de este altar se construirá el pueblo. En todos estos casos son los animales los que revelan la sacralidad del lugar. Los hombres, según eso, no tienen libertad para elegir el emplazamiento sagrado. No hacen sino buscarlo y descubrirlo mediante la ayuda de signos misteriosos. Este puñado de ejemplos nos ha mostrado los diferentes medios por los cuales recibe el hombre religioso la revelación de un lugar sagrado. En cada uno de estos casos, las hierofanías anulan la homogeneidad del espacio y revelan un punto fijo. Pero habida cuenta de que el hombre religioso no puede vivir sino en una atmósfera impregnada de lo sagrado, es de esperar la existencia de multitud de técnicas para consagrar el espacio. Según hemos visto, lo sagrado es lo real por excelencia y a la vez potencia, eficiencia, fuente de vida y de fecundidad. El deseo del hombre religioso de vivir en lo sagrado equivale, de hecho, a su afán de situarse en la realidad objetiva, de no dejarse paralizar por la realidad sin fin de las experiencias puramente subjetivas, de vivir en un mundo real y eficiente y no en una ilusión. Tal comportamiento se verifica en todos los planos de su existencia, pero se evidencia sobre todo en el deseo del hombre religioso de moverse en un mundo santificado, es decir, en un espacio sagrado. Esta es la razón que ha conducido a elaborar técnicas de orientación, las cuales, propiamente hablando, son técnicas de construcción del espacio sagrado. Mas no se debe creer que se trata de un trabajo humano, que es su propio esfuerzo lo que permite al hombre consagrar un espacio. En realidad, el ritual por el cual construye un espacio sagrado es eficiente en la medida que reproduce la obra de los dioses. Pero para comprender mejor la necesidad de construir ritualmente el espacio sagrado, hay que hacer cierto hincapié en la concepción tradicional del mundo. Inmediatamente se adquirirá conciencia de que todo mundo es para el hombre religioso un mundo sagrado.